Recuerdo que cuando era niño, jugábamos junto a un rancho ganadero muy cercano a lo que en aquel entonces era el límite de la ciudad. Veíamos a los animales pastando y no habían sembradíos. Los propios borregos se encargaban de la maleza. Una zona con árboles ofrecía una excelente área para el descanso de los animales. Había borregos, caballos y unas cuantas vacas. No recuerdo haber visto personas ni arreando el ganado ni cuidando a los abrevaderos. Un pequeño riachuelo corría a todo lo largo del rancho. En aquel entonces jugábamos cerca de una de las alambradas de púas. Todo el rancho estaba bien rodeado de alambre que evitaba que los animales salieran y que nosotros entráramos. Postes hechos con ramas gruesas de árboles caídos, retorcidas y pálidas que a veces parecían dedos en los extremos, como si fueran garras apuntando al cielo, como si imploraran ayuda. Al menos eso nos decíamos entre los niños que solíamos ir a jugar por ahí. Mis padres me ordenaron que nunca me metiera al rancho, que era peligroso por los animales o que podíamos atorarnos en la alambrada, y nosotros nos conformábamos con la loma que era nuestro cuartel e ignorábamos el rancho la mayor parte del tiempo. A veces bajábamos hasta la alambrada, pues ya no era suficiente la pequeña loma donde podíamos ver el rancho. Crecimos y fuimos más osados. Creíamos que podíamos hacer lo que quisiéramos sin consecuencias. O eso pensábamos hasta que ocurrió lo malo. Ese día estuvimos jugando en la parte alta de la loma. Era la temporada de verano, por lo que las lluvias habían encharcado muchas áreas del rancho. El pasto estaba resbaloso, así que corríamos y resbalábamos a cada rato. Uno de los chicos con los que solía estar, llamado Rafael, había llevado su bicicleta y nos divertíamos bajando por la ladera de la loma, cada vez agarrando más velocidad. Quiso nuestra suerte que la pendiente más empinada fuera la que caía hacia el rancho, por lo que rápidamente empezamos a bajar por ese lado. El juego se convirtió en una prueba para ver quién podría derrapar lo más cercano a la alambrada. Claro, sin pegarnos contra ella. Julio, otro de mis amigos, era el que iba ganando, quedando a poco más de medio metro. Frenar una bicicleta en el pasto mojado puede ser una experiencia peligrosa, sobre todo agarrar lo que para nosotros era gran velocidad en una bajada. Rafael, como dueño de la bicicleta, se impulsó por la bajada pedaleando lo más duro que le permitían sus delgadas piernas, y al derrapar para quedar lo más próximo a la alambrada, perdió el control de la bici saliendo disparada la bicicleta por debajo de la alambrada, pero afortunadamente sin su piloto, que terminó todo embarrado de lodo y manchado de pasto, pero ileso. En cambio la bici había patinado por debajo de la alambrada y estaba tirada apenas unos pasos dentro. Desde lo alto de la loma le gritamos que fuera por la bici y la subiera. Así eran las reglas, el que bajaba la bici la tenía que subir. Desde nuestra cómoda posición se veía la bici muy cerca a la alambrada, por lo que con los típicos gritos de niños le dijimos que se apurara, que fuera y la sacara de ahí. Lo vimos agacharse y tratar de alcanzar la bici estirándose, pero sin pasar el cuerpo por la alambrada. Recuerdo que los borregos que antes había visto muy lejos, ahora los veía mucho más cerca de la bicicleta y de Rafael. De momento me pareció que se habían movido mucho, pero no les presté demasiada atención. Solo cuando Rafa alcanzó a tocar la bici, sin darse cuenta había pasado ya casi medio cuerpo bajo la alambrada. Fue que presté más atención a los animales. Estoy seguro que conté 5 borregos y que habían recorrido casi 500 metros en una cosa de unos pocos segundos. Me alarmé un poco pensando que los animales atacarían a Rafael. Comencé a apurarlo para que saliera de los límites que marcaban la alambrada. No sé si mis amigos notaron mi preocupación o se dieron cuenta de los borregos y pensaron lo mismo que yo. Comenzamos a gritar y apurarlo para que sacara la bici y regresara con nosotros. Rafael comenzó a arrastrarse hacia atrás jalando la bicicleta. Parecía que los borregos se acercaban más rápido si no los veías.
Si los mirabas parecían solo ir caminando sin prisa, pero si los dejabas de ver, parecía que se movían rapidísimo. Rafael, inconsciente de esto, solo jalaba más la bicicleta para sacarla. Apenas logró sacar el cuerpo debajo de la alambrada, cuando en eso, los 4 borregos parecían estar a unos 20 metros. Espera, ¿4? Yo estaba seguro de haber contado 5, que se movían en una fila india. Ahora volvía a contarlos y solo veía 4 animales, que al notar que el intruso se había retirado y estaba fuera del área de la alambrada, parecían haber perdido el interés en él. Se dieron la vuelta y el que guiaba al grupo lanzó un balido lastimero que parecía sonar con algo de decepción. Busqué con la mirada lo que estaba seguro había visto. 5 borregos, pero ahora solo se veían 4. Los animales que se veían estaban muy alejados. Al final no pensé más en el asunto y lo dejé olvidado. Después de la revolcada que se llevó Rafael, dejamos el juego por la paz y regresamos a nuestras casas, declarando a Julio el ganador del evento. Seguimos yendo a la loma con frecuencia, pero fuera del accidente o por lo que los demás habían notado algo, evitamos, en un acuerdo tácito, acercarnos a la alambrada. Los alambres de púa se mantenían siempre en su lugar, pero nunca vimos a nadie que les diera mantenimiento. Se veían siempre animales, pero no recuerdo nunca a nadie cuidándolos. Pasó el tiempo y los niños que éramos pasamos a ser adolescentes. Mi familia se cambió de casa hasta el otro lado de la ciudad, por lo que la loma y el rancho pasó a ser solo un recuerdo. Crecí, conseguí un trabajo como cualquier persona, llevando una vida normal. Me casé y por medio de mi trabajo conseguí una casa de lo que llamamos interés social. Cuando pude escoger el área, me alegró saber que quedaría por donde había pasado mi infancia. Al mudarme, tuve sentimientos encontrados. El área de mi niñez ahora había cambiado de una manera increíble. Donde antes eran solo lomas, árboles y animales, ahora había casas nuevas y flamantes, que parecían hechas en serie para que fueran iguales, y apenas diferenciables unas de las otras. Mi pequeño hijo me acompañó a recorrer las calles apenas habitadas, pues éramos de los primeros en comprar la zona. Cuando llegué a lo que por fin identifiqué como la loma de mis juegos infantiles, ahora era algo parecido a un mirador que caía en lo que me parecía más un pequeño barranco como de unos 15 metros. La constructora había apilado algo que no supe definir si era contención para aves o era solo material de desecho. Un pequeño riachuelo de aguas negras salía entre el material y corría hasta el rancho que aún se mantenía en su lugar. Vi las mismas ramas de árbol sosteniendo el alambre de púas. Me maravilló un poco al verlo igual. Tal vez los árboles ahora más grandes, y la línea de aguas negras que se juntaba con el riachuelo que corría a lo largo del rancho. Fuera de eso no veía más cambios en realidad. Borregos pastando a lo lejos, y aún más lejos se alcanzaba a distinguir una fábrica moderna y una carretera por donde pasaban camiones pesados. La loma de mi infancia ya no existía como tal. El rancho que crecía hasta el horizonte ahora está delimitado por una carretera al fondo, una fábrica a la izquierda y un camino más a la derecha, hacia un gran cuadro de un terreno que estaba en la parte más baja, rodeado por lomas y civilización. Las casas de mi flamante fraccionamiento se alineaban al borde del rancho, pero dejando una prudente estancia entre las casas y la alambrada de púas. Acostumbrado a vivir en la ciudad, me pareció un paisaje muy bonito. Estaba embobado viendo el paisaje cuando mi hijo interrumpió mi meditación al decirme muy excitado si lo había visto. Le pregunté ¿qué cosa?, pensando que tal vez como un niño de ciudad le llamarían la atención los animales o algún ave que pasaban volando. ¿Viste, papá? ¿Lo viste? La tierra se tragó una vaca. Volteé a ver dónde me señalaba su manita, pero no distinguí nada. Solo se veía un área verde de pasto plano, sin apenas nada que lo distinguiera de los demás. No había ningún animal. De hecho,
No vi ninguna vaca y no recordaba haber visto alguna cuando llegué. Los borregos se veían bastante lejos del lugar donde apuntaba mi niño. Traté de distinguir dónde me decía mi hijo que había visto desaparecer algún animal. ¿Acaso se veía un poco sumido el suelo? ¿Una ondulación? Seguramente había sido su imaginación, no se veía nada. Oí a lo lejos un borrego balar lastimosamente, pero totalmente del lado opuesto a donde se veían animales pastando. Traté de recordar. ¿Había visto algún animal ahí? No había nada. Mi hijo excitado me repetía: ¡se lo tragó la tierra! Me pareció tan absurdo que mi mente racional me dijo que solo se lo había imaginado mi pequeño. No recuerdo qué respuesta le di a mi hijo, pero en su momento creo que me pareció algo ingenioso que lo dejara tranquilo. En mi país está colapsado la economía, por lo que la delincuencia también aumentó. Se hablaba de robos, secuestros y, claro, de gente desaparecida. En la calle que vivíamos aún éramos pocos los que habitábamos ahí. Algunas casas fueron invadidas por gente de no muy buena reputación. Traté que mi hijo no saliera mucho a la calle. Si bien yo no era una persona que pudiéramos decir interesante para los delincuentes, no podía dejar de ver carros y camionetas sospechosas, y eso mismo evitó que mi hijo y yo volviéramos al mirador. Algunas noches se oían carros saliendo apresuradamente de algún lugar con rechinidos de llantas, y también poco a poco se fueron habitando más casas. A unas cuadras delante de la mía, habían dejado abandonado un carro nuevo. ¡Lujoso! Pero se quedó estacionado mucho tiempo en la cochera abierta. Como sabíamos que podía ser de algún delincuente, el sentido común logró que ningún vecino se metiera con dicho carro. Creo que teníamos 1 año viviendo en la casa, cuando nos visitó una persona que decía había sido parte de los obreros que laboraron durante la construcción del fraccionamiento, ofreciendo servicios de pintura, albañería, en fin, lo que hiciera falta. Aproveché la oportunidad para cambiar el color de la casa. El señor Marco, como se llamaba, resultó una persona muy platicadora. Nos contaba algunos detalles de las casas que construyeron, de los problemas que habían tenido, en fin. Contaba historias que a mi hijo le encantaban. Nos contó de los problemas con las máquinas, de las cosas cómicas que pasaron y casi como si no fuera la gran cosa, comentó que un par de trabajadores habían dejado de ir a trabajar. Inclusive la esposa de uno de ellos se presentó a las obras porque su marido no había ido a casa. Así recordó el señor Marco que pasó con 1 o 2 más trabajadores, que por cierto había sido ya para el final de la obra. Cuando ya estaban en lo que él llamó el fondo de las casas, me parecieron historias interesantes, pero no memorables, así que no les di importancia. Un día mi esposa decidió que debía tirar una maceta que se había roto, y la planta ya estaba más que muerta. Por el peso de la maceta supe que los de limpia pública no se la llevarían, así que se me hizo fácil que se podría tirar por el mirador a unas cuadras de mi casa. Poco me importó que fuera el lugar de mis andanzas de niño. Solo era un lugar donde vi que salían aguas negras y que no importaría echar un poco más de tierra al lugar. Hasta que en broma pensé que ayudaría a evitar deslaves. Aunque eran solo un par de cuadras, se me hizo fácil tomar el carro con mucho esfuerzo. No soy un hombre que haga mucho ejercicio. Puse la maceta en la cajuela y tomé el camino para deshacerme de la planta muerta, junto con su albergue dañado. Al llegar al mirador, pude notar que un par de casas estaban ya habitadas, algunas prendas de ropa tendidas en el patio del frente, unos carritos de montar en una reciente cercada cochera y varias antenas parabólicas en los techos me dijeron que el área se estaba poblando. Eso de alguna manera me alegró, ya que eso mejoraría a la larga el valor de mi casa. Acomodé mi carro en reversa para facilitarme la maniobra y procedí a sacar la maceta, con todo y la tierra que aún estaba allí, dura y apelmazada. Pensaba que le diría a mi esposa de que ahora en adelante mejor plantas de plástico para que no se le murieran. Si me costó trabajo meter la maceta a la cajuela, la sacada fue por lo menos el doble de esfuerzo.
Resoplando y maldiciendo, logré sacar la maceta y dejar que se precipitara por un costado del mirador. La vi rodar hasta llegar a la base de la pequeña barranca, que era ahora la ya olvidada loma. Tratando de recobrar un poco el aire y la compostura, me puse a mirar el paisaje. Distinguí más o menos a la mitad del campo unos borregos. Mirando a la derecha pude contar otros 4, y al fondo del terreno 3 más. En ese momento me pasó lo más espeluznante que pueda recordar en mi vida. Un borrego del grupo del centro se separó de los demás y se encaminó hacia los que estaban a la derecha del prado. Lo vi caminar rápidamente. No estoy seguro por qué me vino a la mente aquel recuerdo ya olvidado de los borregos caminando hacia Rafael. Pensé que si le quitaba la vista se movería mucho más rápido, por lo que fijé atentamente mis ojos en ese animal. Sonreía pensando que si lo dejaba de ver. En un momento, al pasar más o menos la mitad del trayecto, vi claramente cómo se abría el suelo bajo el animal. Pero no fue como si se hundiera. Era como si una enorme boca se hubiera abierto, sin dientes, solo un gran hoyo negro. Se abrió justo donde estaba el borrego en ese momento. Supongo que si algún vecino me hubiera visto la cara, hubiera sido comiquísimo. Los ojos como platos, la boca abierta, creo que hasta un hilito de saliva se escurrió por la boca del shock que acababa de recibir. ¿Viste, papá? ¿Lo viste? La tierra se tragó una vaca. No, hijo, no fue una vaca. Fue un maldito borrego. No sé exactamente cuánto tiempo estuve con la mirada perdida en el mismo lugar donde el borrego había desaparecido. El hoyo donde había caído. La boca que se lo había tragado entero. Se cerró mucho más despacio de lo que se había abierto. No podía ser, no era posible. Tal vez se había abierto alguna grieta y había caído el animal ahí. No había ningún ruido, no se escuchaba al animal balando, pidiendo ayuda. Me di cuenta que no había ruido alguno. Un balido me sacó de mi estupor. El suelo donde había desaparecido el animal se veía un poco hundido, pero no había huellas de que por ahí un momento antes había caminado un animal. Si fuera una grieta, ahí se vería la grieta. El hoyo negro que había visto debería dejar el pasto de alguna manera diferente, pero no. El pasto se veía apenas un poco hundido, pero por lo demás estaba totalmente normal. En cuanto me repuse, regresé a mi casa volando. No quise hablar con mi esposa de lo que vi, no lo creería. Yo no lo creía aún. Era imposible lo que había visto. La mente del adulto comenzaba a trabajar buscando explicaciones lógicas. Esa noche no dormí tranquilo. Cuando logré cerrar los ojos vi borregos. Borregos lanudos, saltando a la alambrada como si quisieran escapar. ¿O querían que los acompañara al campo? ¿Me invitaban a jugar con ellos? En mi sueño vi cómo uno a uno eran tragados por la tierra. Cada vez que uno de los borregos desaparecía, otro de los que quedaban daba un balido. En mi sueño se escuchaba igual al que oí en el mirador. En algún momento del sueño apareció Rafael. Seguía siendo el niño de mi infancia y me miraba con los ojos asustados mientras comenzaba a decir: No entres, solo ayúdame a pasarme de aquí al lado. Toma la bici, ayúdame. Yo alcanzaba a decirle: Deja la estúpida bici, salta. Justo cuando daba un paso hacia mí, se abrían esas fauces negras indes. Claramente veía cómo el pasto se desplazaba a un lado y no caía ni una hierba dentro del hoyo que se abría. Era una boca que me tragaría, estaba seguro. En ese momento escuchaba a mi hijo diciendo: ¿Viste, papá? ¿Lo viste? La tierra se tragó una vaca. No tengo que decir que me desperté espantado y lleno de sudor, ¿verdad? Durante unos días me quedé preocupado pensando en mi sueño. Cada día se repetía y terminaba con las palabras de mi hijo. Cada día lo veía más real. Veía los ojos de los borregos negros, vacíos. Parecía que me querían decir algo, pero solo olía su largo balido. Uno por cada desaparición.
Evitaba ir por el mirador y le tenía prohibido a mi hijo acercarse a ese lugar. Por esos días se mudó un nuevo vecino a un par de casas de la mía. No se metía con nadie ni se sabía nada de él, excepto algunos detalles. Primero, que no parecía salir a trabajar a ningún lado, ya que no tenía horario fijo y siempre vestía más o menos informal. No se oía gran ruido desde su casa. A veces escuchaba música, algo de música norteña, pero por lo demás poco se le veía, a menos que fuera atendiendo el segundo elemento extraordinario en esa casa. Un hermoso automóvil Mercedes-Benz, nuevo, impecable, color azul metálico, un azul plomizo y cristales negros. El otro detalle de nuestro vecino era que la gran cantidad de gente que pasaba a visitarlo, no importaba la hora, pasaba alguna camioneta grande, una moto, algunas personas solo por unos minutos, sin hacer demasiado ruido, y todo el mundo se retiraba. No era necesario esperar mucho sin ser muy listo para saber a qué se dedicaba nuestro vecino. Solo rogábamos que no se quedara mucho en su morada. No sabía lo pronto que se cumpliría mi deseo. Había pasado un par de meses desde que vi cómo desaparecía el borrego. Las pesadillas aún persistían y en algún momento había llegado a la conclusión de que era solo mi imaginación. Pero los sueños persistían. Así que un día me animé a ir de nuevo al mirador. Pensé que si podía ver el lugar, ver el prado, el rancho, sus animales, me daría cuenta que no pasaba nada en ese lugar y se acabarían las pesadillas. De alguna manera me preparé para estar un rato ahí. Llevé un par de refrescos y me fui a acomodar por el mirador. Durante un largo rato no pasó nada. Estaba tranquilamente sentado. Los borregos pastaban tranquilamente, los conté varias veces y me aseguré de contar bien cada animal. No pasaba nada, hasta que la acción no sucedió en el prado, sino a mis espaldas. Escuché golpes sordos y repetidos. ¿Sabías que los disparos no suenan como en las películas? Los ruidos más bien son como unos golpes sordos. Bueno, en mi caso, no reconocí los ruidos que sonaban a mis espaldas como disparos. Por un momento pensé que eran cohetes, salvo por el hecho que se hacían más fuerte, como si se acercaran. En ese momento oí el ruido de un motor acelerando. Tampoco suenan como en las películas, pero vi aparecer el hermoso Mercedes por la calle a toda velocidad. Y un instante después, una camioneta. Sinceramente me quedé congelado en mi lugar. No soy el héroe de acción que salta corriendo para salvar a alguien. Simplemente me quedé congelado. El Mercedes equivocó la vuelta y pasó como bólido junto a donde estaba sentado en ese momento. Fue cuando logré reaccionar y esconder. En realidad, del susto y del brinco que pegué, me resbalé por un lado del mirador en dirección del rancho, y más o menos en la misma dirección que el Mercedes, el cual quedó con todo el frente destrozado enterrado en el riachuelo de aguas negras, apuntando sus luces traseras ridículamente al cielo. Yo me quedé atorado en una de las enredaderas. Increíblemente vi salir a nuestro vecino del carro. No parecía estar herido, pero arriba se oyeron unos rechinidos de llantas, un par de disparos más y unos nuevos agujeros en el carro destrozado. El vecino salió corriendo hacia el rancho. Lo vi corriendo y tratando de esquivar los disparos. Desde mi lugar, medio atrapado en los enredadores, vi cuando saltó la cerca y empezó a correr hacia los árboles, que pensó le ofrecerían protección. Las personas que desde el mirador seguían disparando cada vez con menos frecuencia, solo veían al tipo correr. Yo no estaba a tanta altura como desde el mirador, por lo que solo veía más o menos de la cabeza a la cintura. De pronto vi cuando desapareció como si hubiera caído en un hoyo, pero yo sabía que no había sido un hoyo. El prado se lo había comido también. No emitió ningún ruido. No sé si las personas que le dispararan vieron lo que pasó. Escuché el balido de un borrego, uno solo. Sentí miedo.
mucho miedo. No me lo había imaginado, no era un sueño, y tampoco le importaba qué era lo que se comía. Solo quería comer. Estoy tratando de hacer un traspaso de la casa. Quiero cambiarme a otra zona de mi ciudad. Vinieron policías al mirador, o eso escuché. Vieron el carro destrozado, lo sacaron con una grúa y no salían las noticias. Los tiroteos entre delincuentes ya no son noticia, así que ninguna nota en el periódico salió. Mi hijo tiene prohibido salir de la casa y acercarse al mirador. Creo que me entiende porque no ha insistido. Creo que hay más vecinos en el barrio. Oigo niños jugando más a menudo. Mi esposa y yo no salimos de la casa si no es indispensable. Trato de comprar todo el supermercado para evitar pasar por el mirador. Aún tengo pesadillas. Los borregos con ojos vacíos me observan invitándome a unirme a ellos. El rancho ya probó otro tipo de comida y le gustó. Hay ocasiones en que me llega el sonido lejano de un balido. Uno solo. Un vecino le comentó a mi esposa que una adolescente se había fugado con su novio. No los conocíamos. Eran vecinos nuevos y sinceramente espero que de verdad se fuera con el novio. Los vecinos se han quejado de hundimientos extraños en el piso de las viviendas. Van a hablar con la constructora a cargo. Quiero traspasar mi casa. Aún no la termino de pagar, así que no me dejan venderla y no tengo a dónde más ir. Necesito irme de aquí. Necesito alejarme de este lugar y de los malditos balidos de esos borregos. Si te ha gustado el video, no dudes en darle me gusta y compartirlo. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Yo soy Señorita Creepy y recuerda que el verdadero terror corre por tus venas.